Estamos a oscuras, les aviso. Muy Esta bien. última parte, esta grabación tiene como varios pormenores. Sí, Tipo, sí, creo sí, que en sí, algún momento la pausé, ya nos vamos a enterar Mentira, después. bueno. Sí. Creo que nos quedamos en la Lo oscuridad. importante es lo que escucharon. Claro, lo importante es lo que escuchan. Bueno, por algo se llama podcast. Claro. Exactamente. Querido Señor que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque podemos repasar ahora la escuela sabática esta semana. Te pedimos de que nos acompañes, guíes nuestras palabras y que podamos entender lo que hoy y lo que durante la semana nos quieres transmitir. Bendícenos, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, buenas tardes a Buenas todas. tardes. Acá estamos. Bienvenida. Después Hoy de... es poder femenino completamente. Hola, chicas. Sí. Bienvenida, nueva integrante. muchas gracias. Es verdad, es la primera vez. ¿Vos también o no? No, No, ella ya No, ya ya está. está. O sea que He soy la nueva y apoyado. me mandaron con todo. Y bueno, es Bueno, así. perfecto, está bien. Es el bautismo. Claro, así se empieza. Bueno, vamos a hacer el repaso de la lección que vamos a estudiar esta semana. Nosotros vamos a ir con spoiler por delante del resto. Guerreros de oración es el título. Ya creo que la palabra guerreros nos dice mucho. Sí. ¿No? No sé que si lo pensaron, pero cuando yo leí guerreros y después en otra parte más adelante decía experiencias, dije, bueno, esto va a estar bueno. Y algo como para comentar de lo que iba leyendo es que en los comentarios del celu de Elena de Guay mencionaba que por más que nosotros hablamos con Dios y también lo vemos a través de la naturaleza y de un montón de otras cosas, en la adoración por medio de la música, es necesario que tengamos algo de nuestra vida para hablar con Dios. ¿Sí? Y es necesario que nos acerquemos a Dios mediante la oración. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para empezar a ver también de qué se trataba esta lección. Y que es crucial para poder tener una relación con alguien, poder hablar con esa persona, ¿no es cierto? Sí, creo que algo que mencionaba la lección y se suele decir siempre cuando se habla de la oración es ¿cómo conoces a alguien si nunca hablas con esa persona? ¿Cómo puedes estar en una relación o tener una amistad si no hablas? Y la única forma de conocer a alguien es conversando. Sí. Y también siempre se hacen estas dinámicas de que a veces nuestras oraciones son como muy solo pedimos o solo agradecemos y no tenemos ninguna relación normal donde se dé solo eso. O sea, un amigo donde te acerques y solo le pedís. No es una amistad real. Entonces, ver la oración también desde ese punto, ¿no? De conexión, como decías, de relación, del día a día, de algo más que solo a veces lo que tenemos automatizado. O entendemos la oración como algo formal, ¿no? Sí, Como bueno, vamos a orar por los alimentos, o a veces oramos solo por los alimentos y el resto del día nos olvidamos. Pero claro, vamos a ver de que la lección de alguna forma plantea la oración como literalmente lo que recién dijimos, como este constante conversatorio tal vez con Dios a lo largo de todo el día, o sea, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar, pero no sé, a veces es la conversación esa interna que uno podría tener con uno mismo, pero que te das cuenta después de que puede ser con Dios, ¿no? Bueno, que... esa es mi pregunta. Mi pregunta para la lección de hoy es ¿qué es una oración? ¿Qué vendría a ser una oración? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que me cuesta mucho ponerme a orar seriamente, no sé, en mi pieza a solas, cerrar los ojos y decir Dios Santo Todopoderoso, ponerme así a empezar la oración. Pero a mí lo que me pasa mucho es hablarle como persona interna mía. Tipo, no sé, me despierto y pienso, bueno, Dios, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Le hablo y no sé si eso es una oración, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, si tuvieras que definir qué es una oración para vos. Y por lo que yo he aprendido todos estos años, es que para mí una oración es un momento en que le hablas de cosas que te preocupan o que le querés agradecer o que le querés plasmar. Pero yo no me encuentro haciendo eso todo el tiempo. A mí me pasa que, no sé, estoy por llegar al laburo y le digo, bueno, Dios, por favor,
ahora te pido calma, vamos juntos. O cuando salgo le digo, bueno, gracias Dios, estuvo buenísimo esto, che, pero ¿qué onda con esto? ¿Qué me dijiste acá? Vos lo buscaste así, ¿entendés? Como que es una conversación mucho más light la que tengo que el peso que yo le pongo a una oración. Entonces, A un momento de, claro, un momento de devoción del día, de oración específica. Claro, yo eso no lo hago. Bueno, Daniel decía que oraba 3 veces, una cosa así. Claro. Bueno, yo no tengo un momento de, ay, son las 12, ahora tengo que orar. Y porque por ahí digamos, ¿por qué oraría? Porque por ahí estoy bien o, digo, no, comí nomás, o sea, me desperté hace 2 horas, comí, no tengo mucho que orar, no sé qué orar, bueno, lo Te iba a paso. decir, creo que lo lindo es que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de oraciones. Tenemos ejemplos incluso de una oración que dio Jesús mismo como modelo a sus discípulos. Tenemos libros completos que son como oraciones y historias distintas con personajes, como vamos a ver ahora durante la lección, que son guerreros de oración porque tenían la oración como una parte importante de su vida. Y podemos aprender mucho de ellos y de Jesús mismo, que también tenía la costumbre de orar a través de sus oraciones. Creo que la oración puede ser muchas cosas y no descarta una de otra. Es esto de la conversación en el día a día, pero una oración también es a veces escuchar a Dios, un momento de silencio, a veces alabar a Dios, a veces pedir perdón, a veces conectar. Entonces, pero digo, Ujú. viendo todos estos ejemplos, aprendemos también de cómo orar y yo creo que eso con el tiempo, como que al ir ejercitándolo, se va volviendo cada vez más fácil también para nosotros. No es algo que al principio nazca, como cualquier relación. No entras en confianza tan Sino fácilmente. que a medida con que va alguien. madurando, Claro. va madurando la forma también. A mí algo que me gustó de Daniel y que mencionaba en la lección que lo marqué era que para él la oración implicaba acciones concretas, como la que tuvo y como la que menciona en el texto de cuando él entró, abrió las ventanas, que por mucho tiempo eso de abrir las ventanas, o la primera vez que lo leí siendo más grande dije, ay, qué provocador. Suena a provocador, ¿no? Como lo Pero hacía a decís, propósito para que... claro, no pero viniera era así. algo que él hacía diariamente y que no dejó de hacer pese al peligro de ese momento. Pero implicaba esa acción de decir, bueno, abre las ventanas. En su caso era arrodillarse, mirando hacia Jerusalén y orar. Pero el hecho del arrodillarse, que era lo que decíamos hace un ratito, implicaba eso, como disponerse a... Si bien estoy segura de que Daniel en el día estaba todo el tiempo en contacto con Dios, ¿no? Buscándolo, pensando así como haces vos, como diciendo, bueno, Dios, ¿cómo resuelvo esto, no? Porque él desde el primer momento que se le plantearon seguramente las dificultades habrá dicho, bueno, Señor, empezá a mostrarme cómo resolvemos esto y cómo no nos vamos a parar frente a este problema. Pero el dedicar y apartar ese momento específicamente para decir, ahora yo voy a hablar con Dios, ¿no? Y en esto que dijiste al principio de, bueno, por ahí es como que me puedo ir, ¿no? Es como que no tengo el hábito de sentarme, también de hacerlo intencionalmente, de hacerlo en voz alta si lo necesitamos, lo podemos hacer en silencio. No, sí, yo por lo hago en voz supuesto. alta. Si no, disocié. Sí, exactamente. Bueno, las cosas que se mencionan también porque es Pasa muy fácil mucho. distraerse. Sí, en voz baja mis amigos se burlan porque estoy... Y no puedo, si no, me olvidé. Sí, pero está bien. Pero para mí el orar de esa forma, cuando me despierto, cuando me voy a acostar, en algún momento del día que yo también dispongo a eso, es como que hacerlo con esa intención. En el día yo después sigo conversando con Dios y es uno de los ideales, o sea, es el ideal que podamos hacer eso. Pero decir, bueno, ¿qué es orar? Es cuando yo decido apartar específicamente ese tiempo para juntarme y hablar con Dios y escucharlo también en lo que él tenga para decirme, como si le digo a Karen, vamos a tomar un café y yo pongo 1 hora y un momento para Claro. pasar tiempo con Karen. O sea, Sí. Hay Yo una- pensaba... Perdón. No, es una boludez. Pensaba, tipo, ¿a dónde estaría Jerusalén marcado desde mi casa? Como para... sí. Para ver qué se habla más Claro. Claro, yo decía, a ver, ¿dónde me tendría que poner? Pero ellos tenían en Pero- su tiempo razones por las Sí, que hacían sí, eso sí, también, tenían que simbolismo ahora, eso. sí. Exactamente. Pero No, yo solo iba a contribuir. No, que a mí me gusta mucho una definición que sale de oración en el camino el camino a Cristo de Elena de White, que dice que la oración es
abrir el corazón a Sí. Dios como si fuese un amigo. El acto de abrir el corazón. Y creo que esa definición para mí me simplifica un poco la oración y yo digo, bueno, si yo hablo así como estoy hablando con vos, con un amigo, siento que eso también es una oración, ¿viste? O sea, como que de alguna forma me descomplica, o sea, Complejiza. claro, esa es la palabra. Y Jesús nos dio la oración modelo con el Padre Nuestro, ¿no? Que tiene un montón de partes y es extensa. Y que tiene agradecimientos y pedidos por los otros, etcétera. Pero fue solo un modelo de oración, como que siento de que, bueno, vamos a ver de que no hay una sola forma correcta de orar. Hay oraciones formales, hay oraciones informales. Vamos a ver de que Daniel, posiblemente, como ya veníamos hablando, él efectivamente se mostraba abiertamente, oraba 3 veces al día, como 3 oraciones formales, pero yo creo que Daniel también durante el día estaba en constante intercambio de pensamientos con Dios, tal vez de forma interna también. Entonces creo que hay oraciones para el templo, hay oraciones con tu familia, hay oraciones con tus amigos. Hay distintas formas, pero creo que la esencia de la oración es esa, mantenerte en contacto con Dios. Y es la forma que tenemos de comunicarnos con Él y crecer en nuestra relación con Dios. Sí, porque aparte también me pasa que cuando empiezo a orar, como que siento que Dios ya me conoce y conoce mi corazón y todo, entonces lo empiezo a simplificar. En vez de decirle todo, le digo, bueno, vos ya sabés, ¿viste? Sí. Más o menos a qué te vengo a hablar. Pero yo creo que también está bueno conversar porque, bueno, es algo que por ahí fuimos aprendiendo, es que a veces esa parte de la oración que decimos, Dios lo sabe todo, ¿para qué le cuento mis cosas? Es también por mí mismo, ¿verdad? Ayuda a que yo pueda aprender a reconocer también, a hacer una introspección, Ordenarte. a ordenar mis pensamientos. Entonces, no hay que tener miedo de decir, ay no, qué sé yo, se va a aburrir con mi oración, ¿no? Al contrario, es como que a él le encanta escuchar y cuanto más sinceros y más honestos somos, como que es mejor, por así decirlo, en la oración, sí. Le gusta que nosotros más le auténticos, expresemos por así nuestros decirlo. pedidos Claro. de forma formal. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al paralítico, él sabía de que estaba postrado y que quería la sanación, pero aún así le hizo la pregunta, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Viste? Y el paralítico le dijo, bueno, Señor, que me sanes. Es como que a Dios le gusta saber y que nosotros le expresemos directamente y con todas las palabras lo que nosotros queramos. Bien. Y que seamos específicos, a veces como que Ah, es mejor eso, ser específico que ser como súper abstracto. Sí, sí, o sea, Dios es un Dios de detalles y eso es algo muy lindo de Dios. Porque si eso, siempre pienso, si es un Dios de detalles, entonces es interesante esto de que nosotros podamos permitirnos el ir desmenuzando lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que estamos procesando, porque a Dios le gusta, también es una forma de reconocerlo, ¿no? Como decía en la misma lección, incluso reconocerlo como soberano y decir, bueno, Dios, esto, cada partecita de todo esto es lo que a mí me está cargando, lo que a mí me gustaría solucionar, lo que a mí me preocupa de otra persona, lo que necesitas ordenar en mi vida, lo que necesito que ordenes en mi vida. Entonces es como que eso es lindo. Y en la experiencia personal me ha pasado que muchas veces digo, ay, le voy a orar a Dios por esto, pero cuando dispongo mi corazón y empiezo a decirle a Dios, porque esto me hace sentir de esta forma, porque estoy pensando esto, es como que me voy dando cuenta de que mientras voy orando y lo voy diciendo, Dios va trabajando en mi cabeza. Y muchas veces he empezado oraciones enojada, y Dios me termina mostrando que hay algo en mí que tiene que cambiar y no en el otro, con una decisión difícil, y a medida que voy dando detalles de cómo me estoy sintiendo, Dios va cambiando y va dando alivio en cada una de esas cosas. Entonces ahí es como que fui encontrando lo lindo de empezar a abrirme más en detalles, ¿no? Y en vez de decirle, o se me ocurre, qué sé yo, Ana le podría haberle dicho, quiero un hijo, ya lo sabes, ¿no? Y no, ella decía, mi corazón está angustiado, o sea, este momento es difícil, y estoy convencida que la oración de Ana incluso debe haber sido mucho más profunda, y muchas oraciones más que la que está en la Biblia solamente. Y debe haber expresado al detalle
cómo se sentía, ¿no? Entonces eso creo que es lo lindo que tiene también la oración y que termina siendo mucho más beneficioso para nosotros, porque es ahí donde le abrimos a Dios el camino para que vaya hilando y vaya trabajando en cada uno de esos rinconcitos de la oración. De todas maneras. Pensaba en eso, sí. Y también algo igual que pensé es que quizás algunas de nosotras o todas tenemos lindas experiencias de oración, pero no les pasa que aún así hay momentos en los que no oramos. Sí. O sea, y nos da fiaca orar. Así como decía Mía, o decir, ay, todo esto, ¿no? Sí, me llamó la atención que en la lección por esta semana hubo un tema, o sea, que se enfocó en la postura durante la oración. Porque por ahí es algo que no se habla mucho, o sí se habla, qué sé yo, pero se me vino a la mente en que cuando era chica y me quedaba en la casa de mis abuelos, ellos tenían la costumbre de todas las noches, ellos se arrodillaban al pie de la cama y oraban en voz alta, los dos. Y bueno, yo me quedaba en la pieza de al lado y se reescuchaba lo que ellos oraban. Entonces yo escuchaba cómo ellos oraban durante el día, por cada uno de los hijos, por cada uno de los nietos, así en voz alta. Y decía cómo a veces vamos perdiendo eso, ¿viste? Ahora que vivo sola, como estoy sola, como que parece que no tengo esto de orar en voz alta, o no siempre me arrodillo. Y digo, ese acto de arrodillarse que te hace para mí ser más consciente de con quién estás hablando también, porque Dios es un Dios cercano y es tu padre y es tu amigo y puedes estar conversando todo el día, pero al mismo tiempo es el creador de todo el universo. Entonces a veces como que solo miramos un lado de una cara de él y nos olvidamos de todo esto, y hace que, no sé, nuestra relación también cambie. Entonces para mí es importante verlo desde el otro lado también, tipo reconocer todo. O sea, si vemos muchas de estas oraciones, justo ahora estaba viendo mientras la de Daniel, en Daniel 2, 20 al 23, él decía, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, no había lugar a dudas de que él reconocía que todo lo que era Dios. Entonces a veces es algo que no tenemos, o sea, parece la parte más cortita de nuestra oración. El inicio, ¿viste? Padre nuestro que estás en los cielos, amor es no pensar realmente lo que estás diciendo. O sea, es como que a veces decir, sí, estoy... Hacemos una introducción muy cortita para todo lo que es Dios. Y perdemos esa parte de la adoración en la misma oración, vale la redundancia. Sí, respecto al arrodillarse, una de las cosas que yo me pregunté es, ¿hace cuánto yo no me levanto y me arrodillo? Porque mucho tiempo lo hice, me arrodillo a orar. Porque por ahí te levantás, me hago mi skincare, después me siento, hago el culto, y es como que, listo, nada, haces la oración sentada, ¿viste? Pensé eso. Y a la vez estoy sentada, o sea, claro. ya estoy acá, yo a arrodillarme. Pero a la vez me llevó a acordarme, yo al menos tengo 2 oraciones que me han marcado mucho. Una no fue hace tanto tiempo y otra hace muchos años, sí. Cuando tenía que colportar, eso se puede contar más. Cuando tenía que colportar, que tenía la duda, que estaba empezando como en realidad mi quiebre espiritual, porque hoy que me preguntaba si era adventista de cuna, sí, pero al menos yo tengo un momento que siento que marca mi vida y mi vida espiritual y cambia y paso de ser como la hija de la que nació en cuna adventista y la que a empezar por mis propios medios a caminar, sí, la vida espiritual. Y otro también fue hace poco tiempo, digo, son 2 oraciones que fueron claves, que marcaron un antes y un después de decisiones. En una había algo que yo sabía que se llevaba muy puesta en mi vida, digamos, y yo seguía ahí parada. Pero algo re difícil para mí entregárselo a Dios. Y fue una lucha de muchas horas y en oración y arrodillada. Y me acordé de eso. Y empecé a acordarme de otras oraciones o de decisiones claves o de momentos. Y yo dije, esas oraciones las que más me marcaron, no sé por qué, pero yo decía, fueron de rodillas. Y que lo di todo. O sea, y los momentos en los que reconocí que en realidad era siempre por Dios que había que elegir. Cueste lo que cueste, duela lo que duela.
Entonces dije, algo tiene, y coincidía con eso de que nuestro corazón se dispone de otra manera. Es también arrodillarse y reconocer esto, que el Padre nuestro que estás en los cielos es así realmente. Es eso que estamos diciendo y no por costumbre como si fuéramos a repetir el Padre nuestro Como un completo. acto de humillación. Sí, Exacto. eso. Yo creo que ponerte de rodillas es un acto de humillación hacia De Dios. humildad, diría. Y Sí. de reconocer tu posición frente a Dios. Sí, más o menos. y estar bien con eso. Y desde ese punto empezar a pedirle Sí. o agradecerle o mostrarle tus preocupaciones. Desde ese punto, porque siento que no lo hacemos por nadie, no nos arrodillamos por nadie en realidad, más que por Dios. O sea, es muy raro que lo hagamos. Entonces, siento que se usa mucho para eso y creo que muchas oraciones en las que estuve preocupada, dije, bueno, creo que me tengo que poner de rodillas. Es un momento para hacerlo, porque más que si no, en el sermón cuando me lo piden en la iglesia, no lo hacía. Entonces yo dije, bueno, en algunas dije, me parece que sí, hay que hacerlo. Yo también me puse a pensar, ahora que lo decía, que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando estaba con alguna prueba, algún problema de salud, algún asunto familiar, me arrodillé para orar. Sí. Es como que se acompaña mucho Sí. del momento. De lo Necesitamos uno está que así. Dios vea, Ujú. no sé, lo pequeños, humildes que nos sentimos. Sí. frente Sí, a o él. nosotros reconocer eso en realidad. Sí, porque también lo tenemos sino como Dios amigo, Dios amigo, Ujú. Dios amigo, y lo sentimos al lado cuando también tenemos que por ahí. Y saben que, verlo. perdón, yo también me he arrodillado. Bueno, yo generalmente mi forma común de oración no es arrodillada porque por muchos años lo intenté y me quedaba dormida. Ah, Lo asumo. Yo lo intenté muchas veces, tipo en vigilias, y todas las veces me quedo dormida. Entonces yo dije, bueno, solamente sirvo para arrodillarme para oraciones cortitas. Pero bueno, esa parte la quería mencionar solamente de que yo me he arrodillado principalmente para agradecer. A veces sí para pedir, pero mis peticiones generalmente son mucho más largas, a veces que mis agradecimientos está mal. O bueno, en realidad, bueno, puede estar bien o puede estar mal. Pero nada, yo las respuestas que Dios me ha dado y mi corazón ha estado tan rebosante de gratitud, de que esa gratitud me ha llevado a agradecer de rodillas. Y bueno, aprovecho de compartir mi forma de orar es escribiendo. sí, Yo le escribo totalmente. cartas a Dios y esas son mis formas, mis oraciones formales. O sea, no suelo tal vez arrodillarme y orar en voz alta porque no me resulta esa forma de oración, lo he intentado, no va conmigo. Pero así como, no sé, le escribo una carta formal a alguien como para pedirle ayuda o para desglosar lo que tengo en mi mente, yo le escribo cartas a Dios y las tengo guardadas con fechas. Tengo una carpeta con todas mis oraciones allí. A veces algunas las tengo también texteadas, tipo en el computador o en el celu. Y la verdad es que encontré de que es mi forma de orar y la que me resulta, y es mi forma de abrirle mi corazón a Dios. ¿Y a qué voy con esto? De que si bien puede que justamente la postura de rodillas sea una formalidad, creo que cada uno tiene que buscar la forma de llegar a esa forma que sea única de tu conexión con Dios y que sea la forma tuya de orar. No sé, cada uno hay distintas formas, pero la cosa es encontrarlo y llegar a conectarte con Dios. Creo que eso es la clave. Sí. Algo también lindo para resaltar era esto de también hacerlo solo. Porque muchas veces, cuando yo leía en la lección decía, un montón de veces me ha pasado que en mi trabajo, en mis últimos años, yo llegaba a mi lugar de trabajo y tenía el culto con mis compañeros, que es algo re lindo, pero muchas veces utilicé ese recurso
Y si dormía un rato más y me levantaba más tarde y llegaba más justo al trabajo, decía, bueno, el culto después, total arranco el día haciendo el culto con mis compañeros, o total arranco el día haciendo el culto con mis alumnos. Y reparaba y decía, no, es importante el tiempo a solas también con Dios. O sea, Jesús lo hacía, que en eso pensé en la lección enseguida cuando leí, Jesús lo hacía, y bueno, Enoch también lo hacía. En la cita que también hace referencia a lo que decía Elena de White, decía, él necesitaba, como estaba constantemente con gente, y si bien tenía una conexión constante con Dios y él hablaba todo el tiempo con Dios, necesitaba un momento a solas también para hablar con Dios y orar de forma ferviente. Y esa es otra parte clave también de la oración, porque muchas veces nos pasa eso. O vos decías recién, bueno, me arrodillo en la iglesia, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué momento yo aparto y dedico a orar yo? Es tiempo mío y con Dios nomás. A mí me parece increíble que de lo poco que sabemos de Enoch, porque la verdad que son no sé, ¿qué? 2 versículos en toda la Biblia, pero si hay algo que estamos seguros es que él oraba, porque habla de que él caminaba con Dios, que tenía una relación cercana con él. Y se lo llevó. Dios se lo llevó, sí, ¿cómo se lo llevó? ¿Por qué se lo llevó? Sí, tal cual. Yo pensé, ¿bancaría 300 años? Sí. 300 años caminando con Dios y que después él te lleve. Firmo. Sí. Firmo. Sí. Pero que decían eso, de oración constante, y que igualmente, o sea, eso no quitaba que su vida era liviana por estar o buscar el contacto de la conexión con Dios todo el tiempo, sino que estuvo rodeado también de pruebas y de... Pero ni Job. A Job no bueno, se lo llevó. De hecho, sí. No. Sí, por eso hay muy poca gente que sabemos que están haciendo, y pensar que él es uno de ellos es una locura. Yo iría a hablarle. Eso, ¿Qué onda? porque te van a Es que pensar, mencionaba, no sé. sí, y es que mencionaba que de tanto tiempo, cuando él pasaba tiempo a solas con Dios, tenía tanta intimidad con Dios que en su semblante, o sea, en su cara eso se reflejaba, y que los impíos eran los malvados, los que estaban llenos de pecado y con intención de pecado, aún así le tenía, creo que mencionaba algo como respeto, ¿no? Porque ellos miraban su semblante y se notaba que él había pasado tiempo con Dios. Yo decía, wow. Para mí Dios se lo llevó porque si no se moría y lo iba a extrañar. De que no le hablara. Los impíos miraban con reverencia, eso era, ahí lo noté, con reverencia porque tenía ese sello en su semblante. Y a mí me ha pasado que he conocido gente que vos decís, es un hombre, es una mujer de Dios, a tal punto que te genera como un respeto de decir, se nota que esta persona está en comunión constante con Dios. Y no se puede decir de cualquiera eso, pero te hace reflexionar en tu propia relación con Dios. Suelo mencionar mucho esto, pero recuerdo de chiquita también que una vez estábamos con un pastor que vino de visita y él le quería comprar un regalo para su hija. Entramos en una tienda y él vio a la persona que estaba atendiendo la tienda y se dio cuenta de algo de ella y le dijo como 2, 3 palabras tipo, ¿cómo estás realmente? ¿Cómo estás? ¿Viste? Uno le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. No, pero ¿cómo estás realmente? Y la mujer se puso a llorar. Pero era increíble, o sea, era una percepción de la otra persona, de su estado, junto con esto que te inspiraba, que era una persona de Dios. Entonces, es increíble cómo Dios utiliza a las personas y espero que algún día alguien pueda decir eso de nosotros. Sí. O sea, no tenemos que ver así como que, bueno, solo lo pasó, ¿no? Que es imposible que nos pase a nosotros, no. Está en la Biblia porque es un ejemplo para nosotros, para poder buscar también ese tipo de relación con Dios. Y me gusta mucho que haya sido incluido en esta semana, ¿no? Aunque sea cortito. Sí. Me encantaría hacer eso, que la gente se relacione conmigo y diga cómo se nota lo cristiana. Yo lo pensaba y decía, o cuando hablas con alguien y de pronto también tiene una fe inquebrantable y que te contagia o que te da tal tranquilidad que vos decís, wow. Eso hay gente que te da paz, ¿viste? Sí. Como que hablas con ellos y te dan paz. Sí. Entonces, bueno, qué sé yo pensaba en eso y decía, ojalá algún día vean esta cara que por más que a veces es muy seria, digan eso, ¿no? Se nota que esta persona camina con Dios a diario, depende de Dios, lo busca, quiere agradarle.
que al fin y al cabo creo que también es el fruto del caminar con Dios, ¿no? Todo eso, poder reflejarlo de esa forma. Y algo que me parece que cada vez que lo pienso se me ha hecho como un poco más desafiante es el hecho de, además, una de las cosas que tiene la oración es orar por otros. Porque creo que requiere también de mucho, primero de mucho compromiso, el orar por otro. Pero en algo que me dejó pensando la lección respecto a Moisés Moisés lo hacía porque tenía claro quién era Dios. Porque como pasaba tiempo con Dios, como lo había conocido a Dios, él entonces eso le daba la seguridad de interceder por otro. Y de la forma en que lo hacía por el pueblo, porque lo hacía como con mucha audacia, con mucha osadía. Porque hay que tener la fuerza para plantarse a Dios y decirle, no importa lo que este pueblo hizo, te pido por favor que no actúes de esta forma, ¿no? Sino que seas misericordioso. Eso habla de que él conocía muy bien el carácter de Dios, que Dios era misericordioso. Dice en Éxodo 30, estaba buscando el versículo 34:6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia de verdad. Y claro, si él no supiera que Dios era tardo para la ira, que era perdonador, que era misericordioso, no hubiese intercedido por el pueblo. Aparte me imagino que Moisés también ya estaba recansado del pueblo en tantas ocasiones. Claro, yo pensaba eso, yo decía, yo muchas veces cuando he orado para que Dios solucione, o pensando, como lo mencionaba acá con sus hermanos, ¿no? Pensando en mí es como que, bueno, sí, quizás ahora que soy más grande oro a Dios y le digo, bueno, por favor, Dios, cambia mi corazón, si también hay que cambiarlo, si hay algo malo en mí que yo lo pueda notar. Porque en otras veces ha sido como, ¿qué hacemos con esta persona y esta situación? Sí. Porque a mí no me gustó nada, ¿no es cierto? O se me viene a la mente, qué sé yo, Jonás, intentando interceder por la gente. Sí, es uno de mis favoritos por algo, el temperamento. Pero exactamente, entonces decía, wow, cuando dijo, Moisés oraba de esa forma porque conocía a quien le estaba orando, era porque, como mencioné ahí, tenía claro, bien claro de qué se trataba o quién era el Dios al que le oraba. Sí, entonces interceder por otros también es una forma de adorar a Dios, por así decirlo, es reconocer su poder en nuestra vida y cómo también puede utilizarnos a nosotros para los demás. Por eso creo que en algún momento hablamos sobre esto de la intercesión, porque es necesaria la intercesión. Sí. Y la historia de Moisés como que lo refleja mucho. O sea, él fue muchos años de intercesión. Pensé casi para esto sin querer. Fueron muchos años de intercesión por el pueblo. No fue una sola vez. De mediar todo el tiempo. Sí. Yo creo que también es importante orar por otros para darnos cuenta que no solo tenemos que hablar con Dios por nosotros. Para no ser así egoístas. Claro, solo pedimos por nosotros o agradecemos por nosotros y no nos damos cuenta que también es importantísimo orar por las cosas de otros, por las preocupaciones de otros, porque Dios, no sé, lo debe querer ver o está bueno para la otra persona, o sea, más que esa persona se preocupa. Sí. Creo que, bueno, personalmente mi madre siempre fue una madre de mucha oración. Si mi papá era el que hablaba en la iglesia, mi mamá siempre oró. De hecho ella estaba en un grupo que siempre lo menciona y que siempre nos decía, bueno, hija, sí, o sea, no sé, yo tengo 5 hermanos, entonces cada uno de que nosotros tenía, no sé, una prueba o algo importante, nos decía, bueno, puse su pedido en el grupo, porque hay un grupo donde viven mis papás que se llaman madres de rodillas, hijos de pie. Ay, qué lindo nombre. Sí. Y bueno, todas las madres en ese grupo van colocando los pedidos por sus hijos, ¿no? Y como que se forma una cadena de oración y las madres oran por sus hijos y por los hijos de otros también. Y bueno, en un momento muy crucial de mi vida donde yo estaba bien, de alguna forma me volví un poco atea. Yo sabía que mi mamá estaba orando por mí desde, bueno, yo estaba acá en Argentina, mis papás, mi familia es chilena, no podían hacer nada porque estaban muy lejos,
y sabían de que yo la estaba pasando bastante mal. Y de alguna forma yo sentí de que esa oración que hacía mi mamá, tal vez en silencio, y que no siempre me decía de que estaba, puso a una amiga que una vez leímos este pasaje. ¿Se acuerdan cuando el paralítico no podía llegar al lugar donde estaba Dios, estaba Jesús, porque habían tantas personas, y los amigos de este paralítico lo subieron por el techo y lo acercaron a Jesús, lo bajaron? Yo sentí de que la oración intercesora muchas veces funciona como esos amigos, de que muchas veces ese paralítico, que podemos ser nosotros, ¿no? Jamás vamos a llegar a Jesús sin ayuda de otros. Y creo que la oración intercesora cumple ese rol, y nosotros podemos ayudar a otros a llegar a Jesús. A través de nuestra oración. Sí. Y que tal vez esas personas solas nunca van a poder llegar a Jesús. Ay, me enredé un poquito. Pero nunca van a poder llegar a Jesús solas, sino que a través por otros. Sí. Sí, porque, quizás ellos no oran, ¿no? Pero es como que a nuestra oración Dios no la va a dejar de escuchar, ¿no es cierto? Y no le va a dejar de decir sí, si esa es su respuesta, ¿no? Favorable. Pero sobre todo cuando intercedemos en ese tipo de oraciones. Y ahí yo me di cuenta de la importancia de la oración intercesora. A veces uno ora por el otro, así como por orar, ¿no? Pero muchas veces esa oración puede provocar un cambio, un impacto muy importante en la vida del otro. Sí, totalmente. ¿Y tienen oraciones respondidas en forma diferente a la que ustedes hubieran querido? Sí, Muchas. ¿Qué piensan de eso? Yo a veces pienso, bueno, hay distintas cosas que uno piensa, ¿verdad? Pero una de las cosas que he pensado es que qué interesante el sentido de humor de Dios. Como que Dios es a veces como que... y también tiene que ver a veces con la madurez de uno. Porque si Dios por ahí pensamos que no responde, que en realidad sí responde todas nuestras oraciones, pero no de la forma en la que esperábamos, era porque también capaz no pedíamos lo que nos convenía mejor a nosotros. Justamente el sábado estábamos hablando de que hace unos meses yo he intentado irme... Cinturear una situación. irme de acá de Santa Fe varias veces. Y no era por malos motivos, honestamente quería tener experiencias distintas y no entendía por qué Dios me cerraba eso pensaba, ¿no? Que se me cerraban las puertas. Y bueno, pasando el tiempo ahora, como estoy, veo hacia atrás y todo tiene como más sentido. Digo, estoy contenta de cómo se dieron las cosas, pero claro, en el momento no, estaba frustrada. Entonces creo que eso pasa mucho, nosotros no vemos la imagen completa. Y eso nos frustra en el momento. Entonces, tenemos que aprender a tener esa madurez de decir, bueno, si ahora no se me está respondiendo esta oración, es por algo. Y capaz tengo que tener más paciencia, capaz tengo que trabajar en algo, capaz tengo que fijarme en algo que no me estaba fijando, o en una situación que no estaba prestando atención, capaz alguien necesitaba mi ayuda y yo estoy tan concentrada en otra cosa. Entonces, creo que tiene que ver también con nuestra propia madurez o nuestra propia capacidad en el momento para tratar de ver que no podemos pedirlo ahora, pero pedirle a Dios que nos ayude a ver un poco más el panorama completo. O aunque no veamos las cosas, tener fe en que Él igual está a cargo de todo. Sí, aceptar lo que suceda. Esa palabra para mí fue clave. De hecho, por mucho tiempo yo escribía palabras que han sido claves. Desaprender era una. La segunda, que para mí la tengo marcada, es aceptar. A veces es re difícil aceptar la respuesta de Dios, sobre todo cuando es contraria a la que tú te esperas o por la cual estás orando, o a veces la respuesta simplemente es silencio. Sí, también. No tienes respuesta, sí. Y te toca esperar. Esa es otra palabra interesante, esperar. Esperar confiada. Pero creo que aceptar la voluntad de Dios, y cuando uno ora y dice, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, el pronunciar esa palabra y el aceptar la respuesta a eso es
es fe y es algo que se trabaja. Y que posiblemente yo lo he trabajado con los años y aprendí de que al final Dios tiene, o sea, es mucho más sabio que nosotros y puede decidir mucho mejor que yo. Entonces yo desde algún tiempo yo me entregué a Dios y la verdad es que acepto cual fuera su voluntad porque entiendo de que Él tiene ideas mucho más altas que las mías, sus planes son mucho mejores que los míos y aunque me parezca tal vez gris o negra la opción que Él me está planteando, aprendí a ir igual, porque sé que Dios con algo, o sea, algo me quiere enseñar o algo me quiere mostrar o me va a sorprender si yo acepto esa respuesta. Él va por caminos impensados. Tal cual. Esto lo mencionaba en el día que hablaba de Moisés. Y algo que yo me puse a pensar es decir, cuando Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, no hay manera. Mirá lo que es, vos acá no entrás. Pero después cuando lo resucita y se lo lleva, yo dije, Moisés, yo creo que dudo, a lo mejor peco, pero dudo de que hubiera contemplado esa opción, ¿me entendés? Yo no sé, y ahí es como dije, es el claro ejemplo de cuando muchas veces Dios nos dice no o todavía no, y después es como que su plan es planazo. O sea, y comparado con el mío decir, sí, Señor, pero qué chato era quizás mi pensamiento o mi deseo respecto a lo que vos tenías preparado, ¿no? Sí. Pero la importancia de aún así, pese a la respuesta que Dios dé, seguir siendo constantes en la oración y en mi relación personal, ¿no? El aceptar, vuelvo a esto, a Moisés le debe haber resultado muy duro aceptar eso, ese no de Dios en ese momento. Y sin imaginarse lo que venía después, ¿no? Pero muchas veces no nos va a pasar, ¿no? O al menos a mí me ha pasado y es difícil en ese momento. Incluso es difícil seguir orando muchas veces después de eso, ¿no? Porque vos oraste por esto y cuando Dios va por otro camino que no es el que vos querías, es como que hay mucho riesgo de pincharte y un poco tambalear ahí o que la fe tambalee. Y sí, pero por eso igual Moisés le tocó pasar por el desierto, Tal ¿viste? cual. Siento que en el desierto es donde uno fortalece la fe y te prepara como para recibir tal vez esa respuesta que no es la que vos querés que llegue. Sí, totalmente. Mira Karen, no se imaginaba lo que venía. Quedarme acá. Claro, no se imaginaba lo que venía después de quedarse acá. Es así. Claro. Mira, estás en silencio. No sé si se viene una pregunta picante Ya o sospecha está que no hay. pensando. Está orando. Estoy atenta. Tranquila. No, yo les iba a preguntar un poco como para ir cerrando, es si lo pensaron, quizás no lo pensaron y se los dejo para pensarlo, pero en cuanto a la vida de oración de uno, ¿qué les queda de esta lección y el repaso de esta lección, para aprovechando nosotros que caminamos con ventaja quizás a comparación de otros, para al menos ponernos el objetivo de ponerlo en práctica esta semana, ¿no? O de cambiar, o de mejorar. Como desafío. Como desafío, sí. Tal vez salirnos un poco de las palabras y orar más. A veces hablamos mucho acerca de la oración, hay un montón de libros en la iglesia, campañas, qué sé yo. Lees y decís, ay, qué copada. Claro. Y terminás y no lees. Y pasan los días y no oramos, no practicamos, no ponemos en práctica. Creo que es un llamado tal vez de que Dios, de alguna forma, o al menos yo con esto resumo la lección, de que Dios quiere estar en constante comunión con nosotros. Y es un llamado a cada día orar cada vez de que necesitemos ayuda o estemos agradecidos o salgamos y vemos de que el día está espectacular. Una oración mientras, no sé, vamos en el Uber, camino al trabajo, o cuando estamos en problemas, en un problema, no sé, yo por ejemplo, este último tiempo... Esta semana que va a ser un desafío. Claro, estuve
acompañando mucho en cirugías y cada vez de que había una complicación, yo lo primero que hacía era, Señor, por favor, ayuda. Era mi grito de eso, o sea, creo que eso es importante, como en la vida diaria, tener en cuenta de que hay un Dios que es el creador de todo, que nos crea a nosotros y que tiene el control de todo, el cual está dispuesto a escucharnos nuestras súplicas, y aunque uno piense de que a Dios no le importa, a Dios sí le importa y le gusta que nosotros le pidamos ayuda y le pongamos toda nuestra vida a sus pies, y que eso, estemos en constante conversación con Él como si fuese nuestro mejor amigo, que en realidad es lo que Él apunta con nosotros. Bien. Bueno, en Citón creo que hay muchas lecciones, vamos a sacar muchas cosas, vamos en práctica. Para colmo, con estos guerreros de oración que tenemos ahí de ejemplo, a veces parece que nuestra vida de oración en comparación... Sí, ¿viste? sí, yo me comparo y digo, qué frita. Que no deberíamos Estoy fuera de tampoco, juego. ¿sí? Pero pensaba, capaz arrodillarme más, también orar. Ayer en la iglesia justo hiciste una dinámica de oración y me arrodillé para orar y me metí tanto, porque justo había un silencio así, porque era una oración personal que estábamos todos haciendo, que me metí tanto y escuchaba mi voz tan fuerte y estaba tan metida en la oración que cuando terminó todo me puse a pensar, no recordaba si terminé hablando en voz alta o no. Y te preguntaba... Para tranquilidad, Sí. no. Para tranquilidad de Karen, no. Pero en mi mente es como que me sentí sola por un momento. Entonces dije, ay, no, ahora no recuerdo si lo dije en voz alta o no. Y la dinámica no era decirlo en voz alta, por si acaso. Entonces estaba medio preocupada por eso. Y dije, me falta más esto en mi vida diaria, ¿verdad? Orar más de rodillas. Así que esa sería mi lección para aplicar esta semana. Muy bien. Bueno, mi lección sería no tener tanto miedo de qué voy a orar. Ajá. Y aunque yo sienta que es repetitivo para Dios, igual decírselo. Hay una parte de la oración que hoy me quedó resonando, que es: si es la persona que sabe hasta cuántos cabellos en la cabeza tengo, ¿por qué no le va a interesar lo que yo sea que tenga para decirle? Y yo dije, claro, o sea, él sabrá todo, pero que yo le explique con lo diminuta que yo puedo ser, pero que vaya y le explique y le intente hacer entender lo que está pasando en mi vida y todo, para él debe ser re importante igual, y le gusta eso. Entonces, nada, buscar la oración, intentando explicarle y que no le dé por sentado todo. Muy bien. Yo me he acordado de una cita y que cuando le ponía ganas a la portada de Facebook, que teníamos esa red social, la tuve mucho tiempo, que era que Dios sea lo primero, lo último y lo mejor, ¿no? Entonces pensaba en arrodillarme y pensaba en eso, en hace cuánto tiempo no comienzo y termino el día de rodillas. Y es como que hasta me dio como una cierta nostalgia en el recuerdo se me vino como si tuviera un aroma agradable esos días. Pese a la lucha que por ahí había, como tengo un recuerdo lindo de cuando yo comenzaba los días arrodillada y los terminaba arrodilladas, ¿no? Quizás era un mejor momento espiritual, seguramente. Pero bueno, como volver a eso que al menos en mi vida personal yo digo, hace como bastantes meses que en esto vengo más floja, ¿no? Entonces como desafío, y me acordé de esa cita. Que sea lo primero, lo último y lo mejor. Estamos a oscuras, les aviso. Muy Esta bien. última parte, esta grabación tiene como varios pormenores. Sí, Sí, yo creo que en sí. algún momento la pausé, ya nos vamos a enterar Mentira, después. bueno. Sí. Creo que nos quedamos en la Lo importante es lo que escucharon. Claro, lo importante es lo que escuchan. Bueno, por algo se llama podcast. Claro. Exactamente. Así Sin que editar. me gustaría terminar con el resumen de esta Sí. lección. Dale. Y oramos. Cuando leemos en la Biblia acerca de los gigantes de la oración, es fácil pensar que no podemos tener una relación tan estrecha con Dios o estar tan comprometidos con Él. Pero sí podemos. Como Daniel podemos ser firmes y fieles en arrodillarnos cada día a pesar de la oposición. Como Enoc podemos decidir caminar y hablar con Dios, recurriendo a Él antes de hacer el trabajo para el que Él nos ha llamado.
Como Moisés podemos guiar a quienes se encuentran en nuestra esfera de influencia e interceder por nuestras familias y por los miembros de nuestras comunidades si decidimos permanecer. Se me apagó. Bajo la sombra protectora del Todopoderoso, nuestro líder y amigo. Gracias. Excelente. Qué equipo. Qué equipo. Bueno, oro. Dale. Señor Todopoderoso y bondadoso que estás en los cielos, gracias Señor por este momento, gracias por poder orar siempre, gracias por poder tener una conciencia que pueda pensar en vos, que nos preocupemos por estar con vos, gracias Señor por estos momentos de podcast y por siempre poder hablar de vos y hacer que otros entiendan de vos y escuchen de vos. Te pedimos por favor que nos ayudes toda esta semana a trabajar la oración, a que podamos conectarnos más con vos, a que podamos ser más fieles a vos y que podamos caminar como Enoc a tu mano. Todo esto te lo pedimos y agradecemos, Señor, en tu gran nombre. Amén. Amén.